yo vengo aquí a lanzar mi disculpa oficial porque he desaparecido durante 40 días y 40 noches. Es posible que un par de días más porque me toca editarlo luego, pero ¿qué puedo decir? Os pido perdón de la única manera que sé, abriendo las puertas de mi corazón y después de que sepáis que he estado abriendo cajas como una loca. No puedo deciros más nada. ¿Qué tal estáis, hermosas? Bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Sí, lo sé, he desaparecido. Yo os pido perdón. El último vídeo lo explica muy bien. Me he mudado al norte. Me he mudado al norte cuando me prometieron que nos íbamos a mudar en primavera, ¿vale? Pero al final nos terminamos mudando antes de las fiestas. Y luego han llegado las fiestas. Y luego han llegado gripes. Y luego he tenido problemas de salud en la familia. Y luego... Vamos a dejarlo en que se me ha juntado una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y es literalmente el primer día que yo tengo para sentarme delante de la cámara a poder grabar cosas de libros. Yo... Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque vengo con la buena noticia de que me han regalado 2 libros estos reyes, preciosos y maravillosos. ¿Qué libros? La edición coleccionista de Amanecer a la cosecha, que mamá mía de mi vida y de mi corazón, si esto no es un libro increíblemente precioso y maravilloso, yo no sé. Se va junto a mi colección ya de ediciones coleccionistas de los Juegos del Hambre, que lo tengo en la edición esta que es como blanquita, que la parte del logo, digamos, de los Juegos del Hambre brilla en 3 colores diferentes, y la versión de... El libro de Snow. ¿Cómo se llama el libro de Snow, chicos? Se me ha olvidado cómo se llama el libro de Snow. Ah, el de balada de pájaros, cantores y serpientes, que se lo tengo en la edición que es simplemente tapa dura y luego tiene los cantos pintados de negro. Que como edición coleccionista la verdad es que deja un poquito de desear, pero... Y luego la otra edición coleccionista que me han regalado estos reyes es La química del amor, que es uno de los libros que me leí en verano. Si os acordáis del recap de mitad de año, que menos mal que lo hice porque ya iba media hora de libros ahí, y así en este no tengo que echar tanto rato. Que si los veis allí detrás, tengo sus 2 hermanitos. Entonces ya por fin tengo la colección de los 3 primeros libros de Ali Hasselwood en edición coleccionista. En la edición está tan bonita que tiene los cantitos con los loguitos chiquitinos y los emoticonos chiquitines de las cositas relacionadas con la protagonista. Un 10. Esos son mis libros de Reyes, esos son los nuevos libros que han entrado en mi colección. Voy a empezar a vender libros por Vinted porque de verdad yo me he mudado a una casa más grande. Sí, si hay eco yo os pido perdón. Tengo unos techos extremadamente altos, esto no hay manera de arreglarlo. Aguantad conmigo, ya iremos poco a poco. Ya tengo cortina y una unidad de alfombra, que quieras que no, eso quita bastante sonido. Pero bueno, como podréis comprender, esta esquinita de aquí, que ya está preparada, yo ya no estoy sentada en el suelo. Dios mío, cómo hemos mejorado la calidad de vida. Y ahora tengo una silla para sentarme en una silla. Vamos a hacer un pequeño recap así como muy rápido sobre la primera mitad del año. ¿Por qué? Pues porque ya hice un vídeo de esto, no sé si en esta esquina o en esta esquina, pero os pondré la recomendación para que veáis lo que leí antes de la mitad de año. Voy a hacerlo así como súper mega hiper rápido, bear with me, ¿vale? Luego me leí Love Theoretically, Love on the Brain y ahí es donde terminamos. Luego ya os diré qué libros de todo el año completo son mis favoritos, porque vosotros ya sabéis que este vídeo al final siempre se termina llamando mis libros favoritos de 2020 y cuáles recomiendo al 100%. Eso viene al final. Ahora vamos a hacer el recap de la lectura. Después de Love on the Brain, obviamente me leí Notting Loft, también de Ali Hasselwood. ¿Por qué? Pues porque maravilla de señora y de escritora, y yo sé que siempre las historias de esta señora me van a encantar. ¿Qué me gustó muchísimo de Notting Loft? Que el personaje femenino, la neurodivergencia que te escriben, tiene muchísimo sentido. Y de hecho yo me sentí muy representada. Para todas las nuevas, yo soy autista. Entonces, como vosotros podréis comprender, a mí hay ciertas cositas de las interacciones sociales que me cuestan trabajo. Y vi a la protagonista de Notting Loft extremadamente entera, con mucho sentido consigo misma y mucho sentido dentro de su propia historia. Y sinceramente me gusta mucho cómo Ali Hasselwood siempre intenta poner un poco más de foco sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres en carreras de ciencias puras, porque ¿hemos avanzado? Sí. No todo lo que deberíamos, pero bueno, eso es otro jardín donde no me voy a meter ahora. Después de Notting Love me leí The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, que es un... es que los nombres, Dios mío de mi vida. Es el libro publicado del fanfiction The Mortifying Ordeal of Being in Love de Draco Malfoy. ¿Por qué digo esto? Porque el fanfic en sí era una comedia romántica extremadamente bien escrita, muy maravillosa, y que además yo en concreto me lo leí cuando ya estaba completo. ¿Qué pasa con Irresistible? Que
lo han dividido, creo que es una duología, de manera que ya es diferente porque ya no tienes la historia del completo, ya te falta muchísimo contexto de hacia dónde van. Y además los personajes son extremadamente diferentes de su versión con copyright, obviamente, por aquello de que este libro no puede tener copyright de ningún tipo, pero los personajes son extremadamente diferentes, de manera que no tienes ese lazo de conexión que tienes cuando lees el fanfic. ¿Por qué? Pues porque tú al final a Draco y Hermione ya los conoces, ya sabes dónde está, digamos, como el cimiento de los personajes, y a raíz de ahí pues construyes más, o deconstruyes y reconstruyes, o cosas así, que es lo que se puede hacer en fanfiction. En este libro, a mí personalmente, el world building me encantó, pero me faltó muchísimo de profundización en los personajes en sí, porque no tenía, durante el 70% del libro, no tenía motivos por los que me cayera bien o uno u otro. Y eso que mejora bastante, sobre todo en las interacciones donde están juntos, porque al fin y al cabo la química la siguen teniendo, pero en los momentos en los que están separados, si tú estás leyendo el punto de vista de él y el punto de vista de ella, a mí personalmente me fallaba algo. No sabría decirte el qué. ¿Me leeré la segunda parte? Por supuestísimo que sí. Mortifying Ordeal of Being in Love es uno de mis fanfics favoritísimos de Dramión, es por algo por lo que ha saltado al mainstream y la gente lo conoce, o por lo menos le suena el nombre, aunque no lo hayan leído. Pero se me quedó corto, se me quedó muy corto Irresistible, y me da muchísimo coraje. Luego tuve el primer DNF, creo que del año, que intenté leerme Sea of Ruin de Pam Godwin. Es un libro de piratas. A mí en verano me gusta leerme muchos libros de piratas. Este en concreto, en el 20% del principio del libro, me hizo 4 clichés de el personaje femenino principal no es como las otras chicas y cosas así, en plan de como muy seguida. Hubo un intento de asalto sexual, hubo un intento de violación, se le muere un padre, la madre, sí, el padre se muere. No es spoiler, ¿vale? Es literalmente el 5% principio del libro, es lo que hace que la protagonista se mueva y se embarque en el viaje del héroe. No lo considero un spoiler. Si esto para vosotros es un spoiler, se muere el padre, la madre como que se vuelve medio loca porque se ha muerto el padre, y el padre en verdad era un pirata y va y no sé qué y no sé cuánto, y como que me machacó muchísimos clichés de ay Dios mío, es que este corsé es súper hiper incómodo y yo estoy acostumbrada a ir en pantalones y no en vestido, pero ¿sabes? Como muy un cliché detrás de otro en muy poco tiempo, y fue como, mira, no puedo más, de verdad. O sea, ya no estamos en los 90, necesito un poquito más de movimiento en los personajes femeninos. Sinceramente no me gustó. Entonces le hice un DNF como al 30% del libro y dije, a otra cosa mariposa. Y luego me leí 3 libros seguidos de una pentalogía cuyo 5.º libro todavía no ha salido. Me falta el 4.º, que creo que lo tengo a la mitad, pasa que lo tuve que pausar porque no me daba. Y me leí Bonded by Thorns, Woven by Gold, Forged by Malice de Elizabeth Helen. Esos 3 libros, básicamente, el primero es un retelling casi que paso por paso de ella, La Bella y la Bestia, pero en vez de haber una bestia hay 4. Porque en La Bella y la Bestia obviamente todo el mundo está en el mismo plano, pero en estos libros la protagonista humana viaja al mundo de los Faes. Y en el mundo de los Faes hay como 4 cortes, que es invierno, primavera, verano y otoño. Entonces cada uno pues tiene un príncipe, y cada príncipe pues es una bestia. La Bella y la Bestia, todos no conocemos la historia. La cosa es que la verdad es que avanza un montón en el world building de los libros. Me gusta muchísimo, y pese a que el primer libro era como el world building me la pela, ponlos a 4 patas. A partir del segundo y del tercero es como, me la pela que lo pongas a 4 patas, por favor, dame más world building, porque la cabeza de esa señora está increíblemente bien gestionada y bien engranada, porque mamá mía de mi vida, de mi corazón. Total, que ahora mismo me estoy leyendo el 4 del libro, lo tengo a la mitad porque lo tengo pausado, pero no pasa nada porque continuaremos para bingo en este 2026 y intentaré terminármelo. Después de estos me terminé Alchemize. Yo sé que Alchemize tiene como un montón de sentimientos encontrados en la gente que lo ha leído, porque hay gente que lo ha leído y lo considera una mierda, hay gente que lo ha leído, le ha parecido maravilloso hasta que sabía que venía de un dramión y entonces no le ha gustado para nada porque es que ¿cómo osas intentar hacerme leer a mí un libro de dramión? Y es como, ya, pero es que Alchemize en sí ya no es un dramión. Sinceramente, los personajes están basados en los arquetipos de los personajes de los que vienen, pero está tan bien traído al mundo de que tiene una personalidad y una identidad propia, que a mí sinceramente me fascina. Caín, el juego del nombre con el primer asesino y el cómo
funciona eso en la historia, cómo Alchemist en sí le pone el foco a cosas mucho más importantes para el día a día que estamos viviendo ahora en el inicio de 2026, el cómo afecta la guerra, no a aquellos que se creen que son unos guerreros y son unos valientes y ¡buah! Estamos en primera línea y Dios mío, mira cuánto honor hay en la guerra, sino que te muestra la crueldad y el lado más duro y más crudo de la guerra, que es quien está en la parte de atrás, que lo único que pasa es que están recibiendo heridos y que pasa que aunque ganes o pierdas una batalla, siempre va a haber heridos y siempre va a haber gente que se te va a morir en la cama. Y esa parte tan cruda y tan realista de la guerra, a mí personalmente es lo que más me terminó gustando de Alchemist, y el cómo ponía el foco sobre cómo se tortura al final a la gente de a pie y a la gente más normal en una guerra que al final lo único que es un choque de poder entre dos individuos que los dos se creen que por divino derecho tienen derecho a tocar los cojones básicamente, y cómo de esas dos personas intentando luchar la una contra la otra cae hacia abajo una marabunta de mierda que es la guerra en sí. A mí me gustó, Alchemist me gustó muchísimo, tengo muchísimas ganas de volver a leérmelo solamente, o sea, leerme Alchemist en físico para poder parar y para poder subrayarlo y para poder prestarle todavía más atención, porque sí que es cierto que en el Kindle sinceramente me leí un capítulo, paraba, me daba tristeza, me lo volví a leer, me lo estuve leyendo con Dan, me dolió muchísimo, fue una cosa, de verdad una cosa, pero al final del día es un libro que me parece que viviendo lo que estamos viviendo en el 2026 y en el final de 2025 y toda la mierda que estamos pasando, porque madre de mi vida y de mi corazón no puede haber un año tranquilo para la generación de los millennials, tengo muchas ganas de volver a leérmelo porque me parece que es un libro que a día de hoy es extremadamente relevante para que le abra los ojos a mucha gente, que también te digo, ya me jodería leer las cosas que leemos y no pillar de qué lado de la historia está la gente, pero eso sí que es un jardín donde no me voy a meter. El siguiente libro que me leí, que ya fue casi que a final de año, fue My Killer Vacation, que fue el último libro que me leí antes de que se me liara el final de año con la mudanza. Y me lo leí también con Dan porque nos apetecía algo ligerito, algo así en plan que nos animara el espíritu después de haber leído Alchemist, y dijo, oye, pues yo tengo My Killer Vacation de Tessa Bailey, que yo sé que Tessa Bailey es una escritora maravillosa de romcoms, que lo mismo nos mola así para limpiar un poquito el paladar. Y para limpiar un poquito el paladar, la verdad es que estuvo genial. Es ya os digo, es un romcom extremadamente suavecito. Sí, es cierto que va de asesinatos porque la protagonista está básicamente en un Airbnb, se ha ido con el hermano por ahí a la playa porque el hermano está teniendo rollo la vida muy complicada porque creo que se ha perdido el trabajo o algo así, y cuando llegan allí descubren que hay un cadáver. La protagonista femenina, que de repente de ser una señora súper mega hiper safe y una súper mega hiper segura y no salirse jamás de su línea, de repente está metiéndose con el móvil a grabar en plan de hostia, ¿y te imaginas que ese es el asesino? ¿Sabes? En plan de cosas así, y se choca con un investigador privado que me hace muchísima gracia, un investigador privado que lo único que quiere es que se quite de en medio porque es como, Dios mío, ¿no te estás dando cuenta de que es que te estás poniendo en peligro tú sola? Y me parece tan realista las sensaciones que podemos leer desde su punto de vista del investigador privado, que es como, Dios mío, sí. Pero también te digo que me gustó mucho porque era muy ligerito, pese a tener cositas de asesinatos y tal y cual, y me encantó la química que había entre los dos personajes porque eran personajes completamente, absolutamente diferentes el uno del otro, pero que extrañamente hacían muy buena pareja, ¿sabes? Ese momento en el que, yo qué sé, en Sex Education, ¿sabes? En plan de cuando estaba el protagonista masculino, que es que nunca me acuerdo de los nombres, ya lo pido perdón, que siempre estoy hablando en código, parece. El protagonista masculino de Sex Education, de la serie esta de Netflix, y la que era como la pija repelente bully del grupo de los pijos repelentes bullies, que de repente cuando empezaron a salir los dos juntos hacían extrañamente buena pareja, pues así, ¿sabes? Es como no, en teoría tú con tú no deberíais pegar, pero pegáis. Y me encantó, entonces estoy muy contenta con ello. Y para terminar el año, menos mal que este vídeo no se me va a quedar ultra hiper largo porque, madre mía, para terminar el año yo creo que además me lo terminé el día 30 de diciembre, me terminé el último libro de la saga de Raven Kennedy, que es Goldfinch. Si habéis visto vídeos míos antiguos de 2023 o 2023 creo que fue, empecé a leerme Guild, espérate, es que no me sé nunca los nombres de las sagas porque al final todos tienes que ver con oro. ¿Por qué? Porque el primer libro era un retelling de Rey Midas. Yo estoy harta
harta de contarlo. El primer libro en retelling de Rey Midas, la saga es The Plated Prisoner, la prisionera de oro. Eso es, el primer libro es Guild, el segundo es Glint, el segundo es Glim, el cuarto es Glow, el quinto es Gold y el sexto es Goldfinch. Eso es el sexto, no el quinto, es el sexto. Es una saga de libros muy larga. Sinceramente, yo, si los últimos 3 libros los hubiera estructurado un poquito mejor, sí que se lo hubiera quedado en una pentalogía muy muy chula. Eso es la prisionera de oro. Ya los primeros libros están en español, si no recuerdo mal, y la verdad es que me he leído ya el último y ha terminado la saga de una manera fantástica y maravillosa. Me da la sensación de que todos los personajes han tenido el final que se esperaba, no que se esperaba rollo sino gracias por darle el final que yo esperaba que tuviera este personaje, porque este personaje lleva sufriendo desde que apareció en los libros y gracias por darle un respirito. Y luego hay varios personajes a los que el final se queda como en un final un poco abierto. Me da la sensación de que es porque Raven Kennedy va a hacer algún tipo de spin-off con los personajes. No quiero decir quién, cómo, cuándo, qué, porque eso sí que son spoilers que descubres a partir del segundo o tercer libro. Hay algunos personajes en los que el final suyo se queda como ligeramente abierto, entonces como se queda ligeramente abierto, me da la sensación de que es porque van a hacer, en algún momento esta señora va a anunciar un spin-off de esos personajes. Si queréis, es el momento perfecto para que los empezáis a leer. ¿Por qué? Pues porque creo que hasta el cuarto libro, 4 de 6, ya están en español. Al ritmo al que leáis, os leéis el 1, 2, 3, 4 y el quinto y el sexto seguro que ya está salido. Y la verdad es que estoy muy contenta. ¿Por qué? Pues porque además Goldfinch, que es el sexto, lo publicaron en 2024. Creo que al final del año, pero yo no me había enterado yo que ya habían sacado el libro. Entonces me hizo muchísima ilusión porque era como, ya me lo puedo leer. Y ya he terminado la saga. Me hace mucha ilusión poder ver cómo he avanzado yo también como lectora en estos últimos años desde que empecé esta saga, por ejemplo, porque siempre que recomiendo el primer libro tiene como una frase de apertura extremadamente directa en el que tú dices, vale, este es el tono que va a llevar los libros. Y sí que es cierto que pierde cierta parte de ese tono, lo pierde entre el quinto y el sexto libro, y el sexto libro ya no tiene un tono tan directo y tan crudito como los primeros libros, pero también alcanzan una voz propia que a mí personalmente me gustó mucho. Entonces ese es mi último libro de 2025. ¿Cómo has terminado el 2025? Pues yo me había propuesto el 2025 leerme 24 libros, que son 2 libros al mes, un libro cada 2 semanas, que sinceramente me parece una meta extremadamente asequible para cualquier persona que no se pase el día en el móvil, básicamente. Y conseguí leer 30 libros de esos 24 que me había propuesto. Y me hace mucha gracia porque el año anterior me había propuesto leerme 30 y llegué a 29, y sin embargo este año, que me había puesto una meta un poco más baja, sí que he llegado a los 30. Para mí 30 libros son normalmente mi media de lectura anual, porque no solamente leo, también juego videojuegos, veo muchas series, veo muchos dramas, intento salir de casa, intento hacer cosas fuera, y como no estoy sola, es decir, normalmente si salgo de casa pues salgo con Kernel, tampoco me parece de recibo sacar el Kindle cuando estamos, yo que sé, los dos tomándonos un café y ponerme con el Kindle en modo autista a leer mientras estoy con él. Entonces intento dedicarle un poquito más de tiempo a él. Con lo cual mi tiempo de lectura ha bajado considerablemente desde el año en el que estuve teniendo que ir a la oficina para poder trabajar y eso, porque al final la hora y media de ida y la hora y media de vuelta 2 veces a la semana que yo echaba en transporte público para poder ir a la oficina era 1 hora y media de lectura casi que ininterrumpida. Entonces ese año, por ejemplo, sí que leí un montón, pero ahora que estoy todo el rato en casa y tampoco quiero estar autista cuando estoy con Kernel, o me apetece estar jugando con mis amigos y cosas así, pues tampoco estoy leyendo tanto. Pero sinceramente, para una persona normal y corriente, 30 libros, entre 24, 25 y 30 libros al año, me parece una meta extremadamente asequible de conseguir. Yo estoy muy contenta de haber conseguido mi reto de lectura y haberlo sobrepasado tantísimo, y a partir de aquí sí que viene con qué libros del 2025 me quedo y recomiendo al 100%. Ya os aviso, soy yo con mis gustos y mis maneras de leer, ¿vale? El primer libro que yo recomiendo de todos los que me leí al principio del año, sin duda alguna va a ser Amanecer en la cosecha, Sunrise on the Reaping. ¿Por qué? Me parece que es extremadamente importante leerlo. ¿Y por qué digo que es extremadamente importante leerlo? Porque nos va a enseñar que no nos podemos fiar de lo que estamos viendo en redes sociales, sobre todo ahora con el auge de la IA. Me parece muy importante. Coge cosas de unos libros que tengo pendientes leerme para este año, por ejemplo, de 451 Fahrenheit. Sí, es Fahrenheit 451, creo que es 451. Siempre me bailan los números, ¿vale? Pero el de Fahrenheit 451, 1890 y algo, 1891. 1859. Más. 2904. No, menos. 1894. ¡Bingo! El de George Orwell, del Gran Hermano, y el de Fahrenheit, que es el concepto de la quema de los libros. Me parece que son unos libros que influencian muchísimo esto, porque obviamente Susan es
maravillosa e increíble. Y me parece súper importante todo el trabajo que está haciendo de por favor, ¿qué tal si no nos volvemos unos... Por favor, gracias, ¿sabes? Entonces, este libro me parece muy importante, muy bueno, duele como puñalito por la espalda, es increíble y maravilloso, os va a hacer llorar y os va a doler, sí, pero es un dolor necesario. Entonces, este para mí es un 27 millones de estrellas de 5 y este lo recomiendo 100%, no solamente recomiendo Amanecer en la cosecha, sino que también recomiendo obviamente la trilogía original de los Juegos del Hambre, la Balada de pájaros, cantores sin serpientes, porque algún día me gustaría parar a hacer un análisis exhaustivo de todas las cosas importantes que se pueden sacar atemporalmente de esta saga de libros sobre cómo no convertirte en una persona de mierda. Después de ese, el siguiente libro que recomiendo es Oscura en la noche, de Raquel Brune. Además a ese ya le hice una reseña corta. Me parece que explora la mitología de la península ibérica de una manera magistral, con el mito del lobisome, muestra las dificultades de personajes femeninos con 100 años de diferencia. Me sigue pareciendo magistral a día de hoy. Si yo tengo que recomendar una pluma nacional, voy a recomendar a Raquel, porque es que de verdad es maravillosa e increíble. Después de eso, recomendaría Babel 100%. Si eres una persona que estás estudiando idiomas, o que conoces idiomas, o que eres bilingüe, o que estás por motivos del guión obligada a estudiar o a trabajar en un idioma que no es tu idioma materno, Babel me parece una crítica al colonialismo increíble y maravillosa. Soy consciente de que hay gente en Booktube que no le gusta la manera que tiene Kwang de escribir, en específico Amarilla, Babel, Catagasis, porque los consideran un hilo de Twitter muy largo, intentando hacer activismo de una manera así como si te lo estuviera intentando colar, y es como Kwang siempre ha sido extremadamente directa con esto, y Babel siempre ha dicho que es una historia sobre el colonialismo inglés, en concreto sobre poblaciones asiáticas, y que pese a que tenga cosas de fantasía, su intención es concienciar a las personas que normalmente no se pararían a pensar sobre ese tipo de cosas. A mí personalmente, por ejemplo, como persona que sabe de idiomas, me encantó, me gustó muchísimo la manera que tiene el idioma de ser parte del sistema de magia del libro, me gustó muchísimo la manera en la que tenía de llamar la atención sobre, es que si pasas todo tu tiempo pensando en un idioma, empiezas a perder la conexión con el tuyo propio y tienes que ser muy concienzudo para no perderlo. Y como persona que tengo unos modismos ingleses acojonantes, porque todo lo veo en inglés, todo lo consumo en inglés, todo lo leo en inglés, escribo en inglés, cuando mi idioma materno es el español, me siento extremadamente identificada con el protagonista del libro, pese a que yo entiendo que hay gente que no quiere estar leyendo sobre concienciación, en este caso sobre el colonialismo. Sinceramente, es una lectura dura pero necesaria, y si no te apetece leer sobre concienciaciones, pues no te lo leas. Y aquí pongo el sello que me hizo una amiga mía, es como, si no te lo gustas, pues no te lo leas, es que es tan sencillo como eso. Pero de ahí a decir en plan, ay, pues a mí es que no me gusta que me haga un hilo de Twitter muy largo sobre por qué es malo el colonialismo, pues no te lo leas, Maripuri. Seguimos con las recomendaciones. Cualquier tipo de recomendación que yo voy a hacer, tomad de base que ya los libros de Ali Hazelwood, ya, si os gustan los romances, los libros de Ali Hazelwood ya están, es la base, ¿sabes? El cimiento de mis recomendaciones. No, es que quiero léete a Ali Hazelwood, léete Hipótesis del amor, La química del amor, La teoría del amor, No estoy enamorada, perdón, No es amor, en español, No es amor, el Problematic Summer Romance, que no sé cómo lo han traducido al español, pero ya también está en español. Leeros los libros de Ali Hazelwood, por favor, es todo lo que tengo que decir al respecto. Y después de esto, mi última recomendación de 2025, 5 estrellas, sin duda, es Alchemist. Me da la sensación de que esos libros en concreto son los que más me han gustado, me han llamado la atención, se han quedado conmigo y me han hecho pensar, más allá de pasar simplemente un buen rato. Los libros de Ali, que me he leído durante este año, que la verdad es que me he leído un montón de libros de Ali Hazelwood este año, Alchemist, Babel y Sunrise on the Reaping. Esos para mí serían los mejores libros de 2025 y que recomiendo al 100%. Entiendo que si no te gustan los libros de romance, pues no te leas los de Ali. Entiendo que si no te gusta la crítica al colonialismo, pues no te leas Babel. Entiendo que si el concepto de que una historia naciera desde un dramión te hace incapaz de leerte cualquier otro libro derivativo, pues no te leas Alchemist. En fin, vosotros ya sabéis cómo funcionan las recomendaciones, ¿vale? En plan de, si resuena con vosotros lo cogéis, y si no, pues no os lo leáis. Y hasta ahí mi Reading Challenge de 2025. Y ahora pausemos un poquito de 2026. Yo ya me he leído 2 libros. Me los leí rollo al principio de enero, porque luego he estado ocupada con, ya os digo, problemas de salud de la familia y tal y cual, y no he podido pararme a leer. De verdad, estoy que me daño para arriba porque tengo muchas ganas de sentarme a leer y disfrutar de mi estufa de fueguito. Este año me he puesto en mi reto de lectura 28 libros. ¿Por qué? Porque me parece como un
¿sabes? En plan de un par de libros más de 24, que son 2 libros al mes, pero menos de 30, porque hay veces que si me leo un libro muy grande, a 30 no llego, y cosas así. Entonces este año me he puesto 28, estoy on track. Al principio ponía en plan de que iba un libro ahead of schedule y yo era muy feliz, pero luego tuve que parar de leer durante pues 2 semanas y ahora estoy solamente on track. Entonces ya me he leído los 2 libros que tenía que leerme para enero, ya me los he leído. ¿Qué libros han sido? Ali Hasselwood, porque empezaba el año fuerte. Y luego, cositas que tengo ganas de leerme este año. Os lo cuento. Me estoy leyendo The Son of Achilles con una amiga mía. Me estoy leyendo Neon, que me lo ha hecho llegar Dalma Moreau, que quería una reseñadora que no tuviera absolutamente nada que ver con la IA. Y yo digo, ese soy yo. Yo estoy aquí, ¿no? Yo. Hola. Entonces me lo estoy leyendo. He empezado nada, estoy literalmente al 1% del libro. Me he leído el disclaimer de las erratas no son erratas, está dependiente de los mensajes ocultos. Y es un libro de distópico punk. No sé muy bien de qué va el libro, pero tengo muchísimas ganas de leérmelo porque lo que he leído del libro me ha gustado, me llama mucho la atención. Me estoy leyendo Catabasis, que me lo empecé a leer con Dan el año pasado y no pudimos terminarlos porque nuestra vida es una lenteja. Y me he empezado a leer Brimstone de Callie Hart, que es la segunda parte de Quicksilver. No me está enganchando tanto como me enganchó el primero. No sé si es porque, spoiler, ya han aceptado el vínculo de mates y cosas así y ya no me está llamando tanto la atención, no lo sé, pero me está costando trabajo engancharme, estoy al 18% ahora mismo y nada más. Y tengo muchas ganas, como ya os he dicho antes cuando estaba hablando de Amanecer de la cosecha, tengo muchísimas ganas de leerme Fahrenheit 451 o 471. Fahrenheit 401. Tengo muchas ganas de leérmelo y tengo muchas ganas de leerme 1991 de George Orwell. Muchísimas ganas. Eso os tengo pendiente. ¿Os acordáis de cuando hice el vídeo de la TBR de otoño? Me quiero leer Donna Tartt, me quiero leer... No me he podido leer nada de eso. Así que los he pospuesto y me los voy a intentar a leer antes de que llegue el calor, porque a mí es llegar el calor y a mí me apetecen romances y historias de piratitas. Entonces voy a intentar darle un buen mordisco a mi TBR física, que es este cuadradito de aquí, que ya seguramente a lo largo del año pues veáis que va cambiando el fondo y que a lo mismo grabo arriba porque vienen mis padres con una estantería, que me van a traer mis padres una estantería cuando vengan a Galicia desde Sevilla. Y ya estaría. Eso es todo para el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en este canal no hay horario ninguno para vídeos porque la vida es así y cuando hay vídeos se sube y cuando no hay vídeos pues no se sube, así que suscribiros y daros a la campanita para no perderos ninguno. Me podéis seguir por el resto de redes sociales para saber qué onda con mi vida y para saber sobre más libritos que me estoy leyendo o fanfics que me estoy leyendo y escribiendo. Eso es todo, espero que tengáis un maravilloso día, nos vemos en el siguiente, así que bye.